Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para compartir lo que tiene Dios para nosotros en su palabra. Y qué bueno que puedes estar ahí del otro lado compartiendo estos mensajes basados en la palabra de Dios. Y lo que hacemos es parar simplemente para pensar, para ver lo que Dios tiene para nosotros en el día a día. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia, busca con tu Biblia ahí, sea en papel, digital, en internet, como sea. Génesis capítulo 39, voy a leer el versículo 9 del texto bíblico, la última partecita. Dice lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino solamente a ti, como su mujer. ¿Cómo pues, dice, yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Creo que tú conoces muy bien la historia. Esta es la historia de José y la esposa de Potifar. Potifar era uno de los sirvientes del rey, del faraón, era una de las personas más encumbradas de ese momento. Te recuerdo, José ha sido llevado esclavo, sus hermanos lo habían vendido, él fue comprado en Egipto, fue a trabajar en esta casa. Y en este capítulo es muy interesante que dice algunas cosas de José que son bien relevantes. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, pero Jehová estaba con José. Y dice, y entonces llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Y dice en el versículo 3 lo siguiente, Jehová, repite, ¿no? Jehová estaba con él. Y entonces dice que su amo lo veía a José y se daba cuenta de que Dios estaba prosperando todas las cosas. Si vas al versículo 21, vas a encontrar también que dice allí, Jehová estaba con él y extendió su misericordia y hizo que ganara el favor también del jefe de la cárcel. Ya vamos a llegar a ese momento. Ahora, lo que me gustaría resaltar es lo siguiente. José llega a decir, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Última partecita del versículo 9. La situación fue bien simple. Dice el texto bíblico en el versículo 6, la última partecita, que José era hermoso de semblante, de bella presencia. ¿Qué pasó? La mujer de este alto funcionario del rey de Egipto, del faraón, se enamoró de José. Como se enamoró de José, ella quería tener relaciones sexuales con José. Y eso es lo que dice el texto bíblico. En varias oportunidades esta mujer intentó acosar, mejor dicho, acosó a José para que José se acostara con ella. En todo ese contexto, José tomó una decisión. José tomó la decisión de ser fiel a Dios. ¿Y saben qué hizo? Dice el texto bíblico, ¿cómo pues yo pecaría? Pero José no se quedó conversando con ella. Unos versos más adelante, allí en el verso 10, dice, y hablaba ella a José cada día esta mujer acechaba a José con el mismo pecado. José sabía que acostarse con la esposa de su amo era pecado. Y él no quería pecar ni contra esa persona, ni pecar contra Dios. José fue leal. ¿Qué es lo que hizo José? Cuando llegó de vuelta a esta mujer y le dijo, duerme conmigo allí en el versículo 12, dice el texto bíblico, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió corriendo. Queridos, la lealtad y la integridad que José tuvo fue lo que lo mantuvo fiel para que él pudiese andar en santidad. Muchas veces algunos creen que porque hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir y no nos va a pasar nada. No fue el caso de José. José nunca hizo las cosas mal, o por lo menos no está registrado en la Biblia. Pero en este caso específico, donde José se aleja del pecado, huye de la mujer de Potifar, huye de la fornicación, deja sus ropas y él sale corriendo. ¿Para qué? Para no acostarse y no cometer un pecado. Y él dice, yo no quiero pecar contra Dios y no quiero pecar también contra ti. Me hace acordar al Salmo 51 cuando el salmista dice, ¿cómo yo voy a pecar contra ti, oh Dios? Todo pecado es desobediencia a la ley de Dios y toda desobediencia a la ley de Dios es desobediencia a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, nosotros pecamos. Ahora bien, José fue fiel a Dios, fue leal y fue íntegro. ¿Qué fue lo que sucedió con José? Simple. José fue llevado a la cárcel porque esta mujer mintió diciendo de que era José el acosador. No necesariamente seguir la voluntad de Dios significa de que todo nos va a ir bien. Ahora, debemos seguir la voluntad de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios y obedientes a Dios a pesar
de que las circunstancias puedan cambiar y muchas veces para mal. Dios nos llamó a ser obedientes, no a ser felices. Y esa es una gran diferencia. Es verdad que nosotros queremos ser felices, que Jesús dijo que traería paz, que Jesús dijo que tendríamos una sonrisa, que Jesús dijo que seríamos felices. Ahora, no necesariamente la obediencia siempre va a traer felicidad, en el sentido de la alegría que nosotros creemos o queremos tener. Nuestra obediencia siempre va a traer felicidad real de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, de abandonar el pecado. Esa felicidad sí. La otra felicidad, eso que es alegría, que es engañoso muchas veces, no. Estamos hablando de la verdadera felicidad. Esa felicidad que el cristiano puede tener aún en medio de las principales pruebas, aún en medio de las pruebas más difíciles, aún en medio de la tentación más difícil. Yo no sé si en este momento Satanás no está tentándote cada día como lo hizo la esposa de Potifar con José. Yo no sé si Satanás te está atormentando con aquel pecado que tú conoces. Dios te está llamando a ser íntegro, a ser obediente. Dios te está llamando a seguir los mandamientos de Jesús, porque Dios va a bendecir nuestra obediencia. Recuerda, no necesariamente todo va a ser color de rosas. Puede haber sufrimientos, pero Dios estará al lado tuyo en medio de tu sufrimiento. Recuerda, dice el texto bíblico, por lo menos en 4 oportunidades se repite en el capítulo 39 de Génesis, que Jehová estaba con él. En medio de las dificultades, Jehová estaba con él y Jehová lo hizo prosperar. ¿Por qué prosperó José? Porque José fue obediente a Dios. Y Dios hoy está llamando a una generación de personas fieles, íntegras, obedientes, que abandonen el pecado y se animen a andar en los caminos de Dios, marcando una diferencia en la vida de otras personas. ¿Eres tú uno de ellos, uno de esos obedientes, de esos fieles? Si es así, te invito en este momento que te arrodilles donde estás, que cierres tus ojos, porque le vamos a entregar nuestra vida a Dios para pedirles a Dios que nos ayude a ser obedientes a su voluntad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos a ti para que nos ayudes a huir, a escapar del pecado. A huir del pecado como huiríamos del cáncer, de la lepra o de cualquier otra enfermedad. A huir del pecado para no, Señor, dejar de hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser obedientes. Queremos ser íntegros, Señor. Danos tu espíritu para poder abandonar el pecado y andar en la santidad de tu presencia. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Que Dios te bendiga en este día. Te ayude a ser firme, fiel, fuerte en el nombre de Jesús. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad.